Soy astronauta. Encontramos diferentes planetas muertos que no sabíamos que existían en la galaxia. Lo que les ocurrió fue aterrador. Los muertos no fueron enterrados para honrarlos. Fueron enterrados para evitar que despertaran. Aún recuerdo cómo Nathaniel Corbis pronunció esas palabras. Estábamos en la bodega de mi buque de salvamento, el Meridian Secho, y él estaba allí, bañado por la luz azul de su proyector holográfico, como un profeta dando un sermón a una sola persona. Yo era el capitán Larry Thorne con 20 años de salvamento en el espacio profundo. Y creí haber escuchado todas las propuestas desesperadas del mundo. Esta era diferente. Tendrá que buscar algo mejor que la críptica sabiduría de la galleta de la suerte, doctor, dije, apoyándome en el mamparo con los brazos cruzados. Trato con salvamentos, no con acertijos. No sonrió. En cambio, expandió el holograma con un gesto con la fluidez de quien ha ensayado esta presentación incontables veces en su cabeza. La imagen cambió para mostrar una estructura planetaria visible desde la órbita. Y a mi pesar, me quedé sin aliento. Desde un punto central, se extendían en espiral anillos de piedra blanca y metal oscuro, perfectamente concéntricos, que se extendían por lo que parecía un continente entero. Era hermoso, como suelen ser las cosas peligrosas. Precisión arquitectónica a una escala que hacía que las pirámides de la Tierra parecieran juguetes de niños. Hace 500 años, dijo Nathaniel en voz baja, el imperio hegemónico selló este planeta, no lo abandonó, lo selló. Todavía hay chicos de cuarentena activos en órbita, satélites disuasorios armados. Están gastando recursos ahora mismo, hoy, para mantener a la gente alejada de un mundo muerto. Me aparté de la pared y me acerqué. El detalle de la estructura era impresionante. Se podían ver edificios individuales, senderos, lo que parecían miles y miles de marcadores dispuestos en patrones geométricos perfectos. ¿Qué es? La necrópolis más grande jamás construida por la mano del hombre. Y creo que sé por qué el imperio ha pasado 5 siglos asegurándose de que nadie lo encuentre. Ahora tenía mi atención. Él repasó más imágenes, cada una extraída de bases de datos que reconocí que requerían un acceso muy ilegal para obtenerlas. Yo era un tal capitán de la División de Antigüedades Imperiales, especializado en lo que llamábamos retiros silenciosos. Planetas donde el imperio evacuó a todos y luego borró los registros. Sin explicación, sin supervivientes reubicados, simplemente desaparecieron. Solía tener la mandíbula apretada. Empecé a preguntar por qué. Empecé a notar que ciertos mundos no solo fueron abandonados. Fueron borrados sistemáticamente de la existencia. Datos de navegación corrompidos. Archivos históricos borrados. Registros coloniales marcados como administrativamente cerrados. Este planeta, Cater 7, fue uno de los primeros. Y cuando pregunté al respecto, me retiraron las credenciales y me pusieron en la lista negra de todas las instituciones académicas del espacio imperial por hacer preguntas. Por hacer las preguntas correctas, amplió la necrópolis, resaltando secciones con los dedos. El imperio no olvida los planetas, Capitán Thorne. Los abandonaron a propósito, y lo que ocurrió en Catara VII fue tan malo que aún lo ocultan medio milenio después. Estudié las imágenes un buen rato. El valor potencial de rescate de un sitio imperial intacto de la era hegemónica sería astronómico. La tecnología de ese periodo valía su peso en metales preciosos. Y había coleccionistas dispuestos a pagar cantidades exorbitantes por artefactos autenticados. Pero hay una razón por la que algunos sitios permanecen sellados. Y normalmente no es buena. ¿Cuál es el truco? No lo sé. Por eso te necesito. Tu nave, tu experiencia, tu disposición para ir a lugares donde el imperio no quiere que la gente vaya. ¿Y qué aportas a esta alianza además de tu deseo de morir? Conocimiento. He pasado 5 años recopilando información sobre Catara 7. Sé cómo eludir los protocolos de cuarentena. Sé dónde están las zonas de aterrizaje seguras. Y sé que, sea lo que sea que haya ahí abajo, vale la pena que el imperio mantenga un bloqueo militar activo durante 5 siglos. Lo observé con atención. Nathaniel Corbis parecía lo que era, un académico caído en desgracia.
Llevaba la ropa gastada pero limpia, y las manos suaves tras años manipulando tabletas de datos en lugar de herramientas. Pero sus ojos reflejaban algo que reconocí. Obsesión. De esas que conducen a grandes descubrimientos o a muertes terribles. A veces ambos. Necesitaré especialistas, dije. Esta no es una operación de rescate estándar. Ya he identificado candidatos. 3 días después, reuní al equipo. El profesor de Clanarrow se incorporó primero, un hombre demacrado de unos 50 años especializado en rituales funerarios y prácticas ancestrales de diversas civilizaciones humanas. Había pasado años trabajando con fosas comunes, estudiándolo todo, desde los Alice Camps en Ela hasta las necrópolis etruscas en Cervetari. Si alguien podía leer lo que un cementerio intentaba decirnos, ese era él. Cuando Daniel le mostró el diseño holográfico de la necrópolis, Declan se quedó completamente inmóvil. Se quedó allí casi un minuto entero, mirando la imagen, con el rostro pálido. «Esto está mal», dijo finalmente. «¿Cómo?», pregunté. El diseño se basa en antiguos principios de contención, pero es pervertido. ¿Ves estos anillos? No son protectores como el ejército de terracota que custodiaba Qin Shi Huang. Esos guerreros fueron creados para defender al emperador en el más allá. Esto es diferente. Estos anillos están diseñados para aislar, para contener capas tras capas de barreras redundantes. Trazas los patrones con dedo tembloroso y observas la pirámide central. Está ubicada en el punto exacto de unión de todos los anillos. No es ceremonial. Es estratégico. Quien la construyó quería asegurarse por completo de que lo que estuviera en esos anillos exteriores nunca llegara al centro, ni viceversa. Dices que la arquitectura en sí misma es una advertencia, dijo Daniel. Digo que la arquitectura es una prisión y que estamos a punto de caer en ella. Asa Keyen era mi segunda opción. Tenía 28 años y ya era legendaria en ciertos círculos por su habilidad para interactuar con la infraestructura imperial inactiva. Destruía sistemas en una docena de mundos muertos que todos los demás consideraban demasiado viejos o dañados. Tenía un don para comprender la lógica de las máquinas antiguas, para ver patrones en el código que otros pasaban por alto. Subió a bordo con 3 cajas de equipo que probablemente costaban más que toda mi nave. Cuando arqueé una ceja, simplemente se encogió de hombros. Si estamos haciendo esto, lo estamos haciendo bien. La mitad de las operaciones de salvamento que salen mal se deben a que la gente escatima en el equipo básico. ¿Quieres saber qué hay en una instalación imperial de 500 años? Tienes las herramientas para preguntarlo como es debido. Me cayó bien de inmediato. Atravesamos la zona de cuarentena un miércoles por la mañana. Hora de la nave. Los sistemas de sigilo hecho del Meridian se habían mejorado específicamente para esta misión, lo que apenas nos mantenía ocultos de los satélites que llevaban 5 siglos ejecutando protocolos de defensa automatizados. Mientras descendíamos por la tenue atmósfera de Catra 7, Daniel pegó la cara a la ventana como un niño que ve su primera nave espacial. La necrópolis se extendía bajo nosotros, e incluso yo tuve que admitir que era asombrosa. La pirámide central por sí sola era tan enorme que podría tragarse 3 veces la gran pirámide de Giza. Las estructuras de piedra blanca brillaban bajo la tenue luz del sol, dispuestas en esos anillos perfectos que se extendían kilómetros en todas direcciones. Entre ellas, las oscuras estructuras metálicas creaban patrones geométricos que resultaban dolorosos de contemplar durante demasiado tiempo. Ilusiones ópticas integradas en la propia arquitectura. «Madre de Dios», susurró Declan a mi lado. ¿Ves la magnitud de esto? Debe haber millones de cementerios ahí abajo. Intenta con decenas de millones, dijo Asa, leyendo las pantallas de su escáner. Estoy captando señales térmicas en todo el complejo. Sea lo que sea este lugar, algunas partes siguen funcionando. El consumo de energía es comparable al de una ciudad pequeña. ¿Para un cementerio?, pregunté. Eso es lo que no tiene sentido. Los cementerios no necesitan energía. Son estructuras pasivas, pero esta cosa consume energía como si estuviera realizando funciones activas. Nos posamos en una zona despejada en el borde exterior del primer anillo.
Los puntales de aterrizaje se convirtieron en polvo que probablemente no se había tocado desde el día en que el imperio se fue. Pequeñas nubes flotaban en el aire, captando la luz y moviéndose lentamente con el viento suave. Prepárense, dije, sellando ya mi equipo. La atmósfera es respirable, pero no me fío. Protocolo estándar de exploración. Nos mantenemos unidos, nos cuidamos las espaldas, y a la primera señal de peligro, volvemos a la nave y nos lanzamos a la órbita. ¿Claro? Murmuraron, de acuerdo. Y sorprendí a Nathaniel revisando su arma por tercera vez. Había admitido que nunca la había disparado fuera de rango, y tomé nota mental de mantenerlo en medio de nuestra formación. La esclusa de aire se abrió con un siseo y Katara 7 nos recibió con un silencio absoluto. Estar al borde de ese primer anillo era como estar a las puertas de una ciudad construida para fantasmas. Pilares blancos se extendían en hileras perfectas hacia el horizonte. Miles y miles, cada uno marcando una tumba. La precisión era inquietante. Ni un solo pilar desalineado. Ni una sola grieta en la piedra blanca a pesar de 5 siglos de exposición. Pero estos no eran monumentos conmemorativos. No había nombres grabados en la piedra. Sin fechas, ni epitafios ni recuerdos. Solo números de serie grabados en antigua escritura imperial. Cada uno único. Cada uno designaba un lugar de enterramiento con la fría eficiencia de la gestión de inventario. Declan se acercó al pilar más cercano, pasando la mano enguantada por la inscripción. Cuando habló, su voz llegó a través del comunicador, silenciosa y reverente. Estos no son monumentos conmemorativos. Son marcadores de inventario. Quienquiera que haya construido esto no estaba honrando a los muertos. Los estaba catalogando. Nathalien iba de pilar en pilar, con su formación académica a flor de piel mientras traducía el antiguo texto imperial. Su voz se volvía más baja con cada lectura, y podía percibir el creciente temor en su tono. No abrir. No pronuncies sus nombres. No los recuerdes. Nos adentramos en el primer círculo y las advertencias se volvieron más elaboradas, más urgentes, más desesperadas. Por orden del Consejo Hegemónico, este sitio queda sellado a perpetuidad. La violación conlleva la pena capital. Que los olvidados permanezcan en el olvido. Sus nombres serán borrados. Sus actos han sido borrados. Nunca existieron. La muerte es una misericordia. No la reviertan. No la cuestionen. No intenten comprenderla. Eso último me puso los pelos de punta. ¿Quién escribe eso en una tumba? ¿Qué clase de muerte requiere una advertencia para no revivirla? El escáner de Asher emitió un pitido, rompiendo el silencio opresivo. Hay una estructura más adelante que genera una energía considerable, más de la que debería para los sistemas de monitoreo pasivo. Sea lo que sea, ha estado funcionando sin parar desde que sellaron este lugar. El edificio estaba medio enterrado bajo siglos de polvo acumulado. Una estructura baja de la misma piedra blanca que los pilares, pero reforzada con pesadas puertas metálicas que parecían más propias de un búnker militar que de un cementerio. Asher conectó su kit de interfaz al panel de acceso, y el código empezó a desplazarse por su pantalla a una velocidad que yo no podía seguir. Estos sistemas son antiguos, pero están increíblemente bien mantenidos, dijo, mientras sus dedos volaban sobre su dispositivo de entrada. Arquitectura autorreparable a nivel molecular. Por eso siguen funcionando después de 5 siglos. La estructura se repara sola a medida que se degrada. Las cerraduras se soltaron con una serie de fuertes golpes que resonaron en la silenciosa necrópolis. La puerta se abrió lentamente, revelando una cámara al otro lado, iluminada por un tenue resplandor azul. Dentro había una habitación que parecía más un santuario que una estación de control. Una sola terminal se encontraba en el centro, conectada a un núcleo de procesamiento cristalino que pulsaba con una luz tenue, como un latido. Las unidades de almacenamiento de datos se alineaban en las paredes, con sus indicadores parpadeando en patrones constantes que sugerían un procesamiento activo en lugar de archivos inactivos. En cuanto Nat cruzó el umbral,
todo se activó. Las luces parpadearon por toda la cámara, iluminando las paredes cubiertas de esquemas técnicos y antiguos textos imperiales. Pantallas holográficas se materializaron sobre la terminal, mostrando lecturas y diagnósticos del sistema que Asher inmediatamente comenzó a fotografiar. Una voz llenó el espacio, tranquila y andrógina, hablando en un antiguo e imperfecto imperial con un acento que la identificaba como de la época anterior a la Reforma. Se requería verificación de identidad. Todos nos quedamos paralizados. Había explorado docenas de instalaciones inactivas a lo largo de mi carrera. Instalaciones que llevaban siglos abandonadas, y ninguna me había contestado. El hecho de que ésta pudiera significar que alguien o algo la había mantenido todo este tiempo. Nathaniel dio un paso al frente, con las manos a la vista y lejos de su arma. Nat Corvis, investigador independiente, estuvo aquí bajo los protocolos de salvamento arqueológico para documentar y preservar sitios históricos. El tiempo de procesamiento de la pausa se hizo eterno. Autorización insuficiente. No figura en el registro imperial. Los registros personales no muestran ningún Daniel Corvis con la autorización correspondiente. El registro se cerró hace 500 años, dijo Nat con cuidado, con voz firme a pesar de la situación. Intentamos comprender qué ocurrió aquí para preservar el registro histórico. ¿Puede identificarse? La pausa fue más larga esta vez. El núcleo cristalino pulsó con más intensidad, y casi podía sentirlo pensando, sopesando opciones, tomando decisiones con circuitos lógicos anteriores a la arquitectura moderna de IA. Designación, Unidad Mental de Archivo Epsilon Z7. Función principal, mantener los protocolos de entierro. Función secundaria, supervisar la integridad de la contención. Función terciaria, esperar la reactivación imperial para completar los procedimientos de preservación. Declan se acercó. Su curiosidad académica aparentemente anuló sus instintos de supervivencia. Procedimientos de preservación. Todos aquí ya están enterrados. ¿Qué más necesita ser preservado? Negativo. Estado actual de la población. Enterrados, pero biológicamente activos. Los procedimientos de preservación siguen incompletos. Pendiente de autorización imperial. La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. Vi la mano de Ash deslizarse hacia su arma, y el rostro de Declan se había vuelto del color de un hueso viejo. ¿Qué demonios significa eso? ¿Biológicamente activo?, pregunté. Los sujetos mantienen una función metabólica mínima. Frecuencia cardíaca, 0,8 latidos por minuto. Actividad neuronal presente, 7% de la basal. Temperatura corporal, 12 grados. No se puede confirmar la clasificación como fallecido, mientras persista la actividad celular autónoma. Los procedimientos de preservación siguen incompletos. La voz de Asher se quebró levemente. ¿Dices que las personas enterradas aquí siguen vivas? Los sujetos están en bioasis inducida. Se mantienen en animación suspendida mediante sistemas de soporte vital continuo. Su estado actual es viable para la reanimación, a la espera de la autorización imperial para completar los protocolos de eliminación. Las implicaciones me impactaron como un puñetazo. Había visto muchas cosas terribles en mis años de trabajo de salvamento. Había caminado entre naves donde tripulaciones enteras habían muerto por falta de oxígeno. Había explorado estaciones donde los colonos se habían devorado entre sí durante intentos fallidos de terraformación. Pero esto era diferente. Esto fue calculado, sistemático. Muéstrennos, dije, con la voz más dura de lo que pretendía. Muéstrennos una de estas cámaras funerarias. Advertencia. Abrir las cámaras de contención puede comprometer la integridad de la preservación y violar los protocolos de seguridad imperiales. El imperio abandonó este lugar hace 500 años. Sus protocolos lo evitan. Muéstrenos las cámaras. Otra larga pausa. Los protocolos de seguridad permanecen activos. Sin embargo, se podría permitir una observación limitada con fines de verificación. Siga la ruta designada hasta la bóveda de preservación más cercana. Mantenga una distancia segura de todo el equipo de preservación. No intente interactuar con los sistemas de soporte vital.
una sección de las paredes de la cámara se abrió con un siseo neumático, revelando un pasillo que se adentraba más en la estructura de lo que parecía posible desde el exterior. La iluminación de emergencia se activó al entrar, proyectando sobre todo ese mismo resplandor azul pálido que hacía que las sombras parecieran moverse cuando no se las miraba directamente. Las paredes estaban cubiertas de especificaciones técnicas. Tolerancias de temperatura medidas hasta la décima de grado. Requisitos de energía detallados con precisión. Los protocolos de seguridad se contaban por cientos. Esto no era una tumba. Era una instalación industrial diseñada para mantener algo con extraordinaria precisión. La puerta de la bóveda de preservación era enorme, de fácilmente 3 metros de altura y 1 metro de grosor, cubierta de más advertencias en antigua escritura imperial. Epsilon nos guió a través de la secuencia inicial, y observé cómo Asher documentaba cada paso, con su escáner grabándolo todo. Cuando la puerta finalmente se abrió, el siseo de la presión igualada me hizo pensar en abrir una esclusa de aire al vacío. El sonido de dos mundos diferentes encontrándose por primera vez en siglos. Dentro había una cámara que se extendía más allá del alcance de nuestras luces. Filas y filas de cápsulas de preservación llenaban el espacio, cada una conectada a una compleja red de sistemas de monitoreo e infraestructura de soporte vital que parecía décadas más avanzada que cualquier cosa que hubiera visto en el mercado comercial. La tecnología por sí sola valdría una fortuna si pudiéramos rescatarla. Pero no fue la tecnología lo que me heló la sangre. Las cápsulas tenían paneles de visualización transparentes reforzados con algún tipo de material cristalino. Y a través de ellos podía ver gente, hombres y mujeres de todas las edades, vestidos con ropa de civil que estaba 5 siglos pasada de moda. Su piel conservaba una textura cerosa, pero no presentaba descomposición. Parecía que simplemente habían cerrado los ojos hacía un momento. Declan se acercó a la cápsula más cercana con la cautelosa reverencia de quien se acerca a una reliquia sagrada, o a una bomba. Dentro yacía un hombre, de unos 40 años, vestido con lo que había sido un traje de negocios. Tenía las manos cruzadas sobre el pecho y una expresión serena. No hay trauma visible, dijo Declan en voz baja, con su formación médica tomando el control. No hay signos de enfermedad ni lesión. La piel muestra efectos de conservación, pero no necrosis. Parece que está durmiendo. Asa se dirigió al panel de control de la cápsula. Un escáner que interactuaba con sistemas más antiguos que algunas colonias. Al leer el resultado, le temblaron las manos. Hay actividad cerebral, mínima pero medible, actividad neuronal compatible con estados de inconsciencia profunda y función cardíaca. Un latido cada 73 segundos. La función respiratoria se mantiene gracias a la maquinaria, pero hay tono muscular autónomo. El metabolismo celular está aproximadamente al 2% del valor basal normal. Es imposible, dije. Pero mientras hablaba, sabía que no lo era. Estaba viendo la prueba. Es Bioasis, suspiró Nat, mientras su mente académica repasaba las posibilidades a toda velocidad. Animación suspendida avanzada. La antigua investigación criogénica de la Tierra del siglo XXI, pero perfeccionada. No están muertos. No están vivos en ningún sentido significativo. Están en pausa, congelados en el instante entre la vida y la muerte. Declan pasó de cápsula en cápsula, revisándolas con creciente horror. Su voz se volvió más baja con cada examen. Cientos en esta cámara, todos mostrando los mismos signos mínimos de vida, todos mantenidos en este estado crepuscular. Un Epsilon dijo, esta es solo una bóveda del primer anillo. ¿Cuántos anillos hay?, pregunté. Los escaneos preliminares muestran 7 anillos principales, dijo Asa, mostrando un esquema. Si cada anillo contiene densidades similares de cámaras de preservación, estamos ante millones de personas suspendidas así. ¿Pero por qué? La pregunta surgió de mí sin que me la pidiera. ¿Por qué alguien haría esto? ¿Qué esperaban? La voz de Epsilon resonó por la bóveda y, por primera vez, detecté algo que podría haber sido emoción en su tono sintetizado. Arrepentimiento, quizás, o tristeza.
Los procedimientos de preservación siguen incompletos a la espera de la autorización imperial para iniciarlos. Protocolos de terminación. Los sujetos fueron sometidos a bioasis. A la espera del desarrollo de una metodología de terminación permanente. Nunca se recibió la autorización para completar los procedimientos. Los sujetos han permanecido en su estado actual durante 512 años, 7 meses y 14 días. La voz de Nathaniel salió como un susurro. Iban a matarlos. El imperio planeaba ejecutar a toda la población, pero necesitaban la autorización de alguien superior, alguien con la autoridad para sancionar la eliminación masiva. Y esa autorización nunca llegó. Así que han estado aquí, dijo Asa, con la voz ligeramente quebrada. Durante 500 años, sin vida ni muerte, solo esperando en la oscuridad a que alguien termine de matarlos. Mantengo la calma, tomando la decisión. Nos vamos. Empacamos. Documentamos lo que podamos y volvemos a la nave. Esto es irrecuperable. Es un crimen de guerra en estasis. Pero el escáner de Ash volvió a sonar, con un tono de alerta diferente que la dejó paralizada. Abrió un esquema del área circundante y palideció. Capitán, tiene que ver esto. La pantalla mostraba la disposición de la necrópolis en imágenes térmicas. Las cámaras de preservación se extendían mucho más allá de lo que habíamos visto. Miles de cámaras dispuestas en esos anillos concéntricos, pero dispersas por el segundo anillo. Docenas de cámaras aparecían abiertas, sin forzarlas desde el exterior, correctamente abiertas mediante protocolos de liberación correctos, con sus sistemas internos apagados de forma ordenada. Y las cápsulas dentro de esas cámaras estaban vacías. ¿A dónde fueron?, pregunté en voz baja. Epsilon no respondió. Encontramos el primer cuerpo en un pasillo entre bóvedas. Derrumbado contra la pared como alguien que se hubiera sentado a descansar y no se hubiera levantado. Una mujer, de unos 30 años, vestida con la misma ropa civil antigua que habíamos visto en las cápsulas. Su piel estaba gris, sus ojos abiertos, pero cubiertos por una película lechosa. Parecía recién muerta, pero no olía a descomposición, solo quietud. Declan se arrodilló a su lado, comprobando sus signos vitales con profesional eficiencia. A pesar de lo mal que estaba todo, no tenía pulso, ni respiración, ni heridas ni signos de trauma. Su cuerpo simplemente dejó de funcionar, pero los patrones de descomposición celular son erróneos. Debería haber empezado a descomponerse hace horas, pero no hay actividad bacteriana. Es como si sus células hubieran olvidado cómo morir. ¿Cuánto tiempo hace que murió?, preguntó Daniel. Según la temperatura corporal y los patrones de rigor mortis, de 4 a 6 horas, pero eso significaría que estuvo caminando recientemente. Eso significaría que despertó. El escáner de Ash mostraba más señales ahora que lo había recalibrado para buscar cuerpos en lugar de señales de vida activa. Docenas de señales térmicas se dispersaban por el segundo anillo. Todas a temperatura ambiente, todas muertas. Todas en el mismo estado inexplicable. Los sistemas de preservación están fallando, dijo Nat, mientras las piezas encajaban en su mente. Tras 500 años de funcionamiento continuo, los componentes se están descomponiendo. Las cámaras se están abriendo. La gente está despertando. Y entonces algo los está matando. No los está matando, corrigió Asa con voz tensa. Miren el patrón de distribución. No despertaron y murieron inmediatamente. Caminaron. Algunos lograron recorrer 2 o 3 kilómetros desde sus cámaras antes de detenerse. Encontramos más a medida que nos adentrábamos en el segundo anillo. Un anciano en el umbral de una puerta, con una mano extendida hacia su bóveda como si intentara regresar a su cápsula. Una joven aferrada a un bloc de datos. Su pantalla aún brillaba con un mensaje de error de hace 5 siglos. 2 niños, hermano y hermana, tal vez sentados contra la pared con las manos entrelazadas y los ojos cerrados como si simplemente se hubieran quedado dormidos. Declan examinó cada uno que pasamos, su expresión se volvía más angustiada con cada descubrimiento. Sin trauma, sin violencia. Simplemente se detuvieron como máquinas que se quedan sin energía. Necesitamos respuestas, dije, tomando la decisión.
Epsilon, ¿dónde está tu centro de control central? El archivo principal. El archivo central se encuentra en la estructura piramidal principal. Distancia 12. A 3 kilómetros de la posición actual. ¿Podemos acceder remotamente desde aquí? Negativo. El archivo principal requiere presencia física para acceder a todos los datos. El protocolo de seguridad impide la conexión remota para evitar la extracción no autorizada de información. Miré a mi equipo y vi el miedo en sus ojos, pero también la determinación. Habíamos llegado tan lejos. Habíamos encontrado algo que el Imperio había enterrado durante 5 siglos. Pase lo que pase aquí, necesitábamos comprenderlo. Vamos a la pirámide, dije. Accedemos al archivo principal y obtenemos la historia completa. Luego, volvemos a la nave y decidimos qué hacer con esta información desde una distancia muy segura. De acuerdo. Estuvieron de acuerdo, aunque pude ver las manos de Declan temblar mientras se sellaba el casco. El viaje a la pirámide central nos adentró en la necrópolis, atravesando el segundo anillo y el tercero. La arquitectura se volvió más elaborada, fortificada de forma más deliberada. No se trataba de simples cámaras funerarias. Eran búnkeres, puertas blindadas lo suficientemente gruesas como para resistir ataques orbitales y sellos reforzados que resistían ataques químicos o biológicos. Protocolos de contención de triple capa con sistemas redundantes. Todo en el diseño gritaba un mismo mensaje: lo que esté enterrado aquí jamás debe salir. Y por todas partes, más cuerpos. Estaban esparcidos por los anillos como hojas después de una tormenta. Cada uno contaba la misma historia imposible. Se habían despertado. Habían caminado. Intentaron escapar, buscar ayuda o comprender qué les había sucedido. Y entonces simplemente se detuvieron, sus cuerpos se apagaron por razones que aún desconocíamos. Al acercarnos a la pirámide, empezamos a oír algo que nos detuvo a todos. Voces, al principio débiles, apenas audibles, por el fondo de los sistemas de comunicación, estáticas, pero cada vez más fuertes a medida que nos acercábamos. Voces humanas gritando en idiomas de 5 siglos de antigüedad. Algunos lloraban, otros gritaban, algunos simplemente hablaban. Un sinfín de palabras que no tenían sentido. El escáner de Ash mostró movimiento. Múltiples contactos durante el tercer timbre. Decenas, quizá cientos. Están despertando, susurró. El fallo del sistema se está extendiendo. Están despertando por toda la necrópolis. La pirámide se alzaba ante nosotros. Una estructura tan enorme que parecía desafiar las leyes de la física. La entrada estaba diseñada para inspirar asombro y terror a partes iguales. Puertas enormes grabadas con advertencias en todos los idiomas que el Imperio había hablado. Flanqueadas por pilares que se elevaban 30 metros hacia la tenue atmósfera. Todo decía: esta es tu última oportunidad para volver atrás. No retrocedimos. Las puertas ya estaban abiertas. Y esa debería haber sido nuestra primera advertencia. Pero estábamos demasiado comprometidos, demasiado inmersos en el misterio como para detenernos antes de encontrar respuestas. La arquitectura interior cambió inmediatamente de ceremonial a utilitaria. Habían desaparecido las advertencias y la elaborada mampostería. En su lugar, nos encontrábamos en lo que parecía un enorme centro de mando. Montones de monitores cubrían las paredes, la mayoría aún activos, mostrando diagnósticos del sistema y lecturas en antigua escritura imperial. Las estaciones de trabajo estaban vacías, con las sillas echadas hacia atrás, como si sus operadores simplemente se hubieran levantado y marchado hacía 5 siglos. Pero fue la pantalla holográfica en el centro de la sala lo que me llamó la atención. Un modelo tridimensional de toda la necrópolis que mostraba los 7 anillos con perfecto detalle. Y dispersos por toda la pantalla había miles de indicadores rojos, cada uno marcando una cámara de preservación fallida, cada uno marcando a alguien despertando. Nat fue directo a la terminal principal, recorriendo la interfaz con la urgencia desesperada de quien se queda sin tiempo. El sistema respondió a sus comandos, antiguos pero aún funcionales, y los archivos comenzaron a cargarse con una lentitud dolorosa.
Cuando apareció el primer documento, su rostro se desvaneció de horror. Esto no era una colonia, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Qatar 7 nunca fue una colonia. Era un centro de cuarentena, un vertedero. El imperio lo usaba para aislar poblaciones infectadas de 17 mundos diferentes. ¿Infectados con qué?, preguntó Asa. Pero creo que todos ya sabíamos que la respuesta sería mala. Tiel abrió un expediente médico, y el documento era extenso, detallando años de investigación, protocolos de contención e intentos cada vez más desesperados por encontrar una solución. Leyó en voz alta, con voz temblorosa. Lo llamaban síndrome perpetuo, una anomalía biológica que surgió simultáneamente en múltiples mundos coloniales hace unos 520 años. Los infectados no podían morir, ni por edad, ni por lesiones, ni por enfermedades. Sus cuerpos se regeneraban indefinidamente. La cinesia celular se revertía o se prevenía de alguna manera. Incluso un trauma catastrófico sanaría con el tiempo suficiente. Eso es la inmortalidad, dije. Ese es el sueño que todo ser humano ha perseguido desde que comprendimos por primera vez qué era la muerte. No. La voz de Declan era aguda mientras abría otro archivo. Le temblaban tanto las manos que apenas podía manejar los controles. No, esto no es la inmortalidad. Observen las evaluaciones psicológicas. Observen lo que les sucedió a los infectados con el tiempo. Proyectó el archivo en la pantalla principal y todos lo leímos en un silencio horrorizado. Los cuerpos de los infectados mantuvieron una homeostasis perfecta. Las células que deberían haber muerto y sido reemplazadas simplemente no murieron. Los órganos que deberían haberse degradado con la edad permanecieron funcionales indefinidamente. Las heridas sanaron por completo, sin dejar cicatrices ni daños permanentes. A nivel puramente físico, habían logrado algo que los humanos habían soñado durante milenios. Pero el cerebro humano no estaba diseñado para la inmortalidad. La degradación de la memoria comenzó durante la primera década. A esto le siguió la disolución de la personalidad. Para el año 20, las evaluaciones describían a personas que ya no podían mantener pensamientos coherentes, que olvidaban sus propios nombres, que no recordaban qué habían estado haciendo 5 minutos antes, que se despertaban cada día sin tener ni idea de quiénes eran, dónde estaban ni por qué existían. Y a partir de ahí, la situación solo empeoró. Para el año 50, los infectados eran descritos como cuerpos que no albergaban nada. Sin personalidad, sin memoria, sin identidad. Solo organismos biológicos moviéndose por el espacio, respondiendo a estímulos básicos, buscando alimento, calor y seguridad sin comprender por qué, pero aún incapaces de morir, aún regenerándose, aún existiendo para siempre. Dios mío, suspiró Asa. Estaban atrapados. Sus cuerpos los mantenían vivos mientras sus mentes se descomponían. Tiel encontró los registros de contención y su voz sonó hueca mientras leía. El imperio lo intentó todo. Los métodos de ejecución estándar fallaron porque los infectados simplemente se regeneraban. La cremación debía mantenerse durante horas a temperaturas extremas. E incluso entonces, si algún tejido viable sobrevivía, comenzaría a regenerarse. Intentaron un bombardeo orbital sobre una de las colonias infectadas. Los supervivientes salieron de entre los escombros y siguieron caminando. Así que los encerraron en bioasis, dije, comprendiendo. Los suspendieron en un estado donde no podían regenerarse ni deteriorarse. Los congelaron entre la vida y la muerte mientras intentaban encontrar una solución permanente. Pero mira las fechas, dijo Declan, señalando las últimas entradas. El último registro oficial data de hace 512 años. El estado del proyecto no es concluyente. La metodología de eliminación no está aprobada. Se recomienda mantener los protocolos de contención actuales indefinidamente a la espera de más investigaciones. Se dieron por vencidos. Tiel dijo que nunca encontraron la manera de eliminar a los infectados. Simplemente sellaron el planeta y se marcharon. Dejaron a millones de personas en animación suspendida esperando una solución que nunca llegaría. Un sonido resonó por la pirámide. Y esta vez estaba cerca. Tan cerca que lo oíamos con claridad incluso a través de las paredes.
Al principio, bajo y triste, se transformó en un coro de confusión y miedo. Voces humanas gritando en lenguas muertas, haciendo preguntas que nadie podía responder, preguntándose por qué no recordaban sus nombres. La voz de Epsilon atravesó la creciente cacofonía, tranquila y precisa como siempre. Advertencia. Fallo en cascada del sistema de bioasis detectado en todas las zonas de contención. La red eléctrica primaria experimenta degradación crítica. Las cámaras de preservación pierden integridad. Los sujetos recuperan su función autónoma en toda la instalación. La tasa de fallos del sistema es exponencial. El tiempo estimado para el colapso total del sistema es de 4 horas y 17 minutos. ¿Pueden detenerlo?, pregunté. 512 años negativos de funcionamiento continuo han superado los parámetros de diseño del sistema en un 473%. La degradación molecular en los conductos de energía primaria ha alcanzado un umbral crítico. Es inevitable una falla en cascada. Se recomienda la evacuación inmediata de todo el personal no autorizado. La pirámide comenzó a tambalearse, no por actividad sísmica, sino por la gran cantidad de sistemas que fallaron simultáneamente en toda la enorme estructura. Las alarmas empezaron a sonar. Una sinfonía discordante de advertencias que habían permanecido en silencio durante siglos. La luz roja de emergencia lo bañó todo con una luz infernal. «Tenemos que irnos», dije. «Ahora mismo, de vuelta a la nave». Corrimos. Los pasillos de la pirámide parecían interminables mientras corríamos de vuelta a la entrada. Nuestras botas resonaban en las paredes que habían permanecido en silencio durante 5 siglos. Tras nosotros, oíamos cómo se abrían más cámaras por toda la instalación. Más voces se unían al coro, más infectados despertando de su largo sueño hacia una pesadilla incomprensible. Salimos disparados de la entrada de la pirámide y nos detuvimos en seco. La necrópolis cobraba vida. Las puertas de las cámaras estaban abiertas en todos los anillos visibles, hasta donde alcanzaba la vista en todas direcciones. Unas figuras se tambaleaban hacia la tenue luz del sol. Hombres, mujeres y niños de todas las edades, todos con ropas 5 siglos anticuadas. Se movían con una incertidumbre espasmódica. Como marionetas que recuerdan cómo controlar sus extremidades tras siglos de inmovilidad. Algunos se cayeron y tuvieron que aprender a levantarse de nuevo. Sus músculos respondían incorrectamente a las órdenes de cerebros que ya no recordaban bien cómo funcionaban los cuerpos. Otros se estrellaron contra paredes o pilares, con su razonamiento espacial fallando tras tanto tiempo en suspensión. Algunos simplemente se quedaron balanceándose en el mismo lugar, abrumados por la información sensorial tras 500 años de inactividad. Pero no eran hostiles. No atacaban ni amenazaban. Simplemente estaban confundidos, aterrorizados, perdidos. Un joven se acercó a nosotros, con pasos vacilantes. Vestía lo que había sido un traje formal, ahora arrugado por siglos, en una cápsula de preservación. Sus ojos estaban abiertos por una incomprensión que rayaba en la locura. «Por favor», dijo, con la voz quebrada por la falta de uso, arrastrando las palabras como si hubiera olvidado cómo pronunciarlas correctamente. «Por favor, ¿en qué año estamos? ¿Qué está pasando?» «La evacuación». Dijeron que era un procesamiento médico temporal. Se suponía que debíamos irnos a casa. ¿Dónde estoy? Este no es el centro de procesamiento. Esto no está bien. Agarró el brazo de Nathaniel, su agarre frío y demasiado fuerte para alguien que acababa de despertar tras 5 siglos de suspensión. Los efectos regenerativos del síndrome perpetuo. Me di cuenta de que su cuerpo ya estaba sanando de la atrofia muscular. No recuerdo. Continuó, con la desesperación impregnada en sus palabras. Había algo importante. ¿Mi esposa, la has visto? Estaba conmigo. Estábamos juntos en la fila. Fila de registro, pero no recuerdo su nombre. ¿Por qué no recuerdo su nombre? Sé que tuve esposa. Sé que la amaba, pero no puedo ver su rostro. ¿Por qué no puedo ver su rostro? Su voz se elevó hasta convertirse en un grito. ¿Por qué no recuerdo nada? Entonces, de repente, se detuvo.
Su expresión pasó de una confusión desesperada a algo peor. Un vacío total. La desesperación se desvaneció. El miedo se desvaneció. Todo se desvaneció, reemplazado por la nada. Seguía de pie, respirando, agarrando con fuerza el brazo de Nat. Pero ya no había nadie en casa. Tiré de Nathaniel para liberarlo, los dedos del hombre le dejaron marcas en el traje. No te metas con ellos. Tenemos que seguir adelante. Nos abrimos paso entre la multitud, y fue como caminar por una pesadilla encarnada. A cada instante, emergían más infectados, con sus mentes fragmentándose en tiempo real mientras sus cerebros deteriorados intentaban procesar 5 siglos de tiempo perdido. Una mujer estaba cerca, llorando silenciosamente, con lágrimas que corrían por su rostro grisáceo. Extendía la mano a la gente que pasaba, tocándole suavemente el hombro, repitiendo la misma pregunta una y otra vez. ¿Sabes quién soy? Por favor, ¿sabes quién soy? No lo recuerdo. No lo recuerdo. Un anciano caminaba en círculos cuidadosos, contando sus pasos en voz alta en un idioma que no reconocí. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 una y otra vez, el único pensamiento al que su mente degradada aún podía aferrarse. Un grupo de niños se apiñaban cerca de la entrada de una bóveda, tomados de la mano y cantando, o intentando cantar. La melodía apenas se oía, pero no recordaban la letra, solo sonidos, sílabas que alguna vez pudieron haber significado algo. Y entonces vi algo que me heló la sangre. Una mujer estaba de pie con una cápsula de preservación vacía en sus brazos, meciéndola suavemente como si contuviera a un bebé. Cantaba una canción de cuna en una lengua extinta desde hacía 5 siglos. Su voz se quebró, pero aún conservaba ternura. Al pasar, me miró con ojos que reflejaban a la vez la consciencia y la incomprensión. «Mi bebé», dijo en voz baja. «¿Has visto a mi bebé?» Lo dejé a dormir la siesta un momento. Pero ahora no puedo encontrarlo. Es tan pequeño. Se asusta sin mí. Por favor, ¿lo has visto? La cápsula de preservación que sostenía había sido diseñada para adultos. No había ningún bebé. Nunca hubo un bebé. O si lo hubo, habían pasado 500 años. Pero su mente degradada se había aferrado a este recuerdo, a este fragmento de quien había sido, y trataba desesperadamente de darle sentido con la poca función cognitiva que le quedaba. Por favor, repitió, con una mirada suplicante. Solo tiene 3 meses. No puede estar lejos. Seguimos andando, y su voz nos seguía. Por favor, mi bebé. Por favor. Un hombre se presentaba a su reflejo en una sección pulida de la pared metálica, olvidándolo en segundos y comenzando de nuevo en un bucle sin fin. Hola, mi nombre es. Soy. Hola, mi nombre es. Un niño permanecía inmóvil en medio del camino, con la mirada perdida. Tan perdido que incluso el instinto básico de moverse lo había abandonado. Solo un cuerpo, solo carne que no moría. Nada más. Estábamos a medio camino de vuelta a la nave cuando la multitud nos bloqueó el paso. Cientos de infectados, quizá miles, emergiendo de las primeras cámaras del anillo, todos moviéndose aproximadamente en la misma dirección. No hacia nosotros específicamente, sino hacia la luz, hacia el espacio abierto, hacia cualquier cosa que pudiera despertar algún recuerdo enterrado de seguridad o de hogar. Epsilon, llamé por el comunicador. Ruta alternativa a la zona de aterrizaje. Afirmativo. La red de túneles de servicio discurre bajo las estructuras principales que dan acceso a la designación de ruta. La entrada de servicio se encuentra a 47 metros al noreste de la posición actual. Una trampilla de mantenimiento excavada en el suelo se abrió con un silbido que reveló una escalera que descendía hacia la oscuridad. Abajo, ordené. Todos abajo, ahora. Descendimos a una red de túneles que me recordó a antiguas catacumbas terrestres. Corredores de servicio diseñados para permitir el acceso de mantenimiento a los sistemas de preservación sin perturbar las cámaras funerarias superiores.
Los túneles eran estrechos, apenas lo suficientemente anchos como para caminar en fila india, iluminados únicamente por luces de emergencia que parpadeaban con incertidumbre tras siglos de funcionamiento. ¿A qué distancia estaba la nave?, le pregunté a Epsilon. El túnel de servicio se extiende 9 kilómetros hasta el perímetro de la zona de aterrizaje. El tiempo estimado de viaje al ritmo actual es de 14 minutos. Avanzamos tan rápido como lo permitían los estrechos túneles. Nuestra respiración era fuerte en el reducido espacio que nos rodeaba. Podíamos oír cómo la necrópolis seguía despertando. Los sonidos se filtraban a través de la piedra y el metal. Una sinfonía de confusión y miedo que se intensificaba con cada instante. Voces que llamaban a seres queridos que habían muerto hacía siglos. Pasos sobre pavimentos antiguos mientras los infectados vagaban sin rumbo. El crujido y el chillido de los sistemas fallando en las enormes instalaciones. Y entonces oímos algo más cerca, mucho más cerca. Movimiento en los túneles frente a nosotros, pasos arrastrados, respiración agitada, el sonido de alguien moviéndose en la oscuridad con dolorosa lentitud. Levanté mi rifle de plasma y el resplandor de las células de energía iluminó el túnel con una intensa luz azul blanquecina. Una anciana estaba allí, más anciana que cualquier otra que hubiera visto jamás. Su cabello era blanco puro, su piel curtida y surcada de arrugas que denotaban una edad insólita. Vestía el mismo uniforme de la instalación de preservación que los demás, pero el suyo colgaba suelto de una estructura que, de alguna manera, seguía envejeciendo a pesar de las propiedades regenerativas de la infección. A diferencia de los otros que habíamos visto, sus ojos tenían algo diferente. No confusión, sino reconocimiento, comprensión. Viniste, dijo, con una voz apenas superior a un susurro, pero perfectamente clara. Después de tanto tiempo, por fin llegó alguien. Declan avanzó con cuidado. ¿Cuánto tiempo llevas despierto? ¿Días? ¿Semanas? He perdido la cuenta. Mi habitación fue una de las primeras en fallar. Intenté ayudar a los demás cuando empezaron a despertar. Intenté liberarlos bien para que fuera más fácil, pero eran tantos que no recordaba todos los procedimientos. Ni siquiera recordaba mi propio nombre. A veces, la degradación, como ves, nos alcanza a todos. Se tambaleaba y Asher se movió para estabilizarla. La piel de la anciana estaba fría al tacto. Su pulso era lento e irregular incluso a través de los guantes del traje. La infección, dijo Daniel en voz baja. La tienes. La tienes desde hace mucho tiempo. Fui una de las primeras, confirmó. Uno de los primeros casos identificados. He vivido 193 años. ¿Sabes lo que eso le hace a una mente? ¿Sabes cuántas veces he olvidado quién soy? ¿Cuántas veces he tenido que reconstruir mi identidad a partir de fragmentos y recuerdos a medias? Nos miró a cada uno por turno con ojos que, a pesar de todo, desprendían una terrible claridad. Creo que fui maestra, o médica. Recuerdo a los niños. Recuerdo cuidar a la gente, pero no recuerdo sus caras. No recuerdo mi propia cara. A veces me miro las manos y no las reconozco. Estas cosas viejas y arrugadas. Son mías, pero no lo son. ¿Entiendes? No, dijo Declan con dulzura. No creo que nadie pueda entenderlo de verdad. Bien, dijo. Espero que nunca lo hagas. Espero que nadie lo vuelva a hacer. Por eso tienes que acabar con esto. Tienes que terminar lo que empezaron. No podemos morir. Lo hemos intentado. Dios sabe que lo hemos intentado, pero no podemos. Y ya no podemos vivir así. El imperio lo intentó todo, dije. Según los registros, no encontraron la manera de eliminar permanentemente a los infectados. No todo, dijo la anciana. Intentaron matar el cuerpo, pero la infección existe a nivel celular. Células individuales regenerándose y replicándose. Hay que destruirlo todo. Aniquilación celular completa. Fuego tan caliente que nos reduce a átomos. Calor tan intenso que ningún tejido viable puede sobrevivir. Agarró el brazo de Ash con una fuerza sorprendente. Por favor, hemos esperado tanto tiempo,
tantos siglos. Concédenos la misericordia que ellos no pudieron. Déjanos descansar por fin. Déjanos terminar por fin. Su agarre se aflojó. Su mirada se perdió, concentrándose en algo que solo ella podía ver. Se quedó allí un momento más, aún respirando, técnicamente aún viva como lo estaban los infectados. Pero muerta. La bajamos con cuidado al suelo del túnel y seguimos avanzando. Y me odié por ello, pero ¿qué más podíamos hacer? No podíamos ayudarla. No podíamos ayudar a ninguno de ellos. Tenía razón, dijo Asa mientras caminábamos, con la voz tensa por la emoción. El reactor central, si lo sobrecargo, generaría una explosión de calor tan intenso que esterilizaría toda la necrópolis. Temperaturas superiores a 10.000 grados. Nada biológico podría sobrevivir a eso. ¿Cuánto tiempo tendríamos?, pregunté. 12 minutos desde el inicio hasta la detonación. Quizás 15 si los sistemas de seguridad ralentizan la cascada, pero probablemente 12. ¿Se puede activar remotamente desde la nave? No. Los protocolos de seguridad del reactor requieren una anulación manual en el centro de control de la pirámide. Varias confirmaciones físicas. Verificación biométrica. Está diseñado para prevenir precisamente el tipo de sabotaje remoto que intentamos. Alguien tiene que estar presente para iniciar la secuencia. Salimos de los túneles de servicio cerca de la zona de aterrizaje, y nunca me había sentido tan aliviado al ver mi nave. El eco del Meridien estaba exactamente donde lo habíamos dejado, rodeado de infectados que lo investigaban con curiosidad infantil. Tocaron el casco con suavidad, miraron por las ventanas, intentando comprender este extraño objeto que había aparecido en su mundo. Epsilon, activa los sistemas de disuasión externos de la nave. Solo dispersión no letal. Afirmativo. Activando la matriz de disuasión sónica. La nave emitió un pulso de alta frecuencia que hizo retroceder a los infectados. Se taparon los oídos. No les hizo daño. No podía hacerles daño de verdad con sus capacidades regenerativas, pero fue profundamente desagradable. Se retiraron, dejándonos vía libre hacia la rampa de abordaje. Suban, dijo Daniel de repente. Todos, volveré a la pirámide y activaré la sobrecarga. De ninguna manera, dije. ¿Vamos juntos o no vamos? No hay tiempo. Si regresamos todos, no lograremos salir antes de la detonación. La pirámide está a 12 kilómetros. Pero si voy solo, puedes preparar la nave para el lanzamiento inmediato. En cuanto active la secuencia, inicia el protocolo de lanzamiento. Regresaré. Nat, no puedes, dijo Declan, agarrándose el hombro. Las probabilidades son bajas. Alguien tiene que hacer esto. Alguien tiene que concederles la clemencia que imploran. Yo nos traje aquí. Yo impulsé esta expedición. Es mi responsabilidad. Asa ya estaba programando algo en un panel de datos. Sus dedos revoloteaban por la interfaz. Toma esto. Se conectará con los controles del reactor y automatizará la secuencia de sobrecarga. No tendrás que hacerlo manualmente. Simplemente ve al centro de control, conéctalo a la terminal principal, actívalo y ejecútalo. El programa se encargará del resto. Nat tomó el pad y vi que le temblaban las manos. Estaba aterrorizado. Claro que sí, pero iba a ir de todos modos, y me dio pena dejarlo. 15 minutos, dije, mirándolo a los ojos. Desde el momento en que actives esa secuencia, tienes 15 minutos para volver. Estará listo para el despegue en cuanto estés a bordo. ¿Entiendes? 15 minutos, ni un segundo más. Asintió, selló su casco, revisó su arma una última vez y corrió de vuelta a la pirámide. Lo vi desaparecer en el caos de la necrópolis que se despertaba, y luego me volví hacia mi tripulación. Asher, ve a la cabina y comienza el prevuelo. Quiero que los motores estén listos y preparados. Declan, asegura la bodega de carga y asegúrate de que tengamos el camino despejado hacia la rampa de embarque. Mantendré la vigilancia externa. El segundo Nathaniel está en rango visual.
Quiero poder subirlo a bordo y despegar. Se movieron con la eficiencia de profesionales que comprendieron la gravedad de la situación. La necrópolis se había sumido en un caos absoluto. Miles de infectados vagaban por los anillos, con la mente deteriorándose a cada instante. Algunos se habían agrupado, formando pequeños grupos de confusión compartida, encontrando consuelo en la proximidad, aunque no recordaban por qué. Otros se habían vuelto violentos, no por malicia, sino por pura incomprensión, arremetiendo contra un mundo sin sentido, contra mentes que ya no podían procesar información. Y todos estaban atrapados entre la vida y la muerte, incapaces de avanzar hacia ninguno de los dos estados. Simplemente existiendo, simplemente continuando eternamente si no hacíamos algo al respecto. Observé el cronómetro en la pantalla de mi traje, contando los segundos mientras Nat corría desesperadamente de vuelta a la pirámide. Habían pasado 5 minutos. Ya debería estar acercándose a la entrada de la pirámide. 7 minutos. Debería estar dentro, recorriendo los pasillos hacia el centro de control. 10 minutos. En ese momento debería estar conectando el programa de ASE iniciando la secuencia. 12 minutos. Debería estar corriendo. Debería estar regresando. 14 minutos. ¿Dónde estaba? Escudriñé la necrópolis, buscando cualquier señal de movimiento en nuestra dirección. 15 minutos. Nada. A los 16 minutos, la voz de Asher llegó por el comunicador desde la cabina. Capitán, detecto una sobrecarga de energía masiva proveniente de la pirámide. La temperatura del reactor aumenta exponencialmente. Lo logró. La sobrecarga está activa. ¿Cuánto tiempo nos queda? Según las curvas de energía, 14 minutos, quizá menos. La cascada se está acumulando más rápido de lo que calculé. El reactor ya estaba sobrecargado tras siglos de funcionamiento. 17 minutos desde que Nat se fue. Estaba a punto de ordenarnos que lanzáramos sin él para salvarnos y esperar que hubiera encontrado otra salida, cuando vi movimiento al borde de la zona de aterrizaje. Una figura corriendo, tropezando, abriéndose paso entre multitudes de infectados confundidos que se acercaron a él al pasar. ¿Nathaniel? Todavía estaba a casi 200 metros de distancia y estaba aminorando el paso. Podía verlo incluso desde esa distancia. Un académico que había pasado su vida en bibliotecas y archivos ahora corría la carrera de su vida. «Vamos», murmuré. «Vamos, puedes lograrlo». 21 minutos. Estaba a 150 metros. Los infectados estaban cada vez más nerviosos, respondiendo a la alarma que aún sonaba por toda la necrópolis. Lo rodearon, no hostiles, pero sí abrumadores en número. Se abrió paso entre ellos, usando la celda de energía de su arma como luz para obligarlos a retroceder. 22 minutos y 100 metros. Podía ver su rostro a través del casco. Agotado, aterrorizado, pero aún moviéndose. 23 minutos y 50 metros. Casi había llegado. Y entonces tropezó. Cayó con fuerza sobre el antiguo pavimento de piedra, y su arma se deslizó. Los infectados lo rodearon de inmediato, extendiendo las manos buscando contacto, conexión, cualquier cosa que les ayudara a comprender lo que estaba sucediendo. Salí de la rampa antes de decidirme conscientemente a moverme, corriendo por la zona de aterrizaje con mi rifle de plasma en alto. Disparé por encima de las cabezas de los infectados, y los proyectiles los quemaron tan cerca que los hicieron retroceder, no para herirlos, solo para darles espacio para respirar. Lo puse de pie. ¿Puedes correr? Sí. Vamos. Corrimos juntos, los infectados nos seguían, pero incapaces de seguir nuestro ritmo desesperado. 24 minutos. La rampa estaba justo ahí. Lo alcanzamos a toda velocidad y apreté el control. La rampa ya se retraía al entrar a trompicones en la esclusa de aire. «Asa, dale». El eco del meridiano despegó con los infectados aún aferrados al casco, buscando con dificultad el metal liso. Cayeron al acelerar con fuerza, de vuelta a la superficie del Catherine 7. 25 minutos. Atravesamos la atmósfera,
ascendiendo hacia la órbita a máxima potencia. Nat se sentó en la plataforma de observación y miró la pantalla, viendo cómo el planeta se encogía bajo nosotros. 26 minutos. Podía ver la necrópolis con claridad desde la órbita. Las espirales blancas se recortaban contra el paisaje oxidado, las figuras moviéndose entre los anillos como hormigas en una colonia perturbada. La pirámide en el centro, con sus sistemas sobrecargados, su núcleo de energía acercándose a la criticidad. 27 minutos. Epsilon, dijo Nathaniel en voz baja por el comunicador. ¿Sigues ahí? La voz de la IA se escuchó, ahora degradada por la enorme interferencia electromagnética del reactor moribundo. Afirmativo, Corvus. Fallo en los sistemas primarios. La temperatura central se acerca al umbral crítico. Tiempo estimado de detonación, 47 segundos. Lamento que no pudiéramos hacerlo de otra manera. No te disculpes. Has tenido piedad. Has cumplido la directiva que me ha guiado durante 512 años. Les has dado el final que merecían. El final que yo nunca podría darles. 30 segundos. Gracias, Epsilon. Adiós, Corvus. Que encuentre la paz. Que todos finalmente encuentren la paz. 20 segundos. Observamos la cuenta regresiva del cronómetro en silencio. 15, 10, 5, 0. La explosión fue visible desde la órbita. Un destello blanco surgió de la ubicación de la pirámide, expandiéndose hacia afuera en una esfera perfecta. Por un instante, brilló más que el séptimo sol de Katara. Una estrella en miniatura nació en el corazón de la necrópolis. Las estructuras de piedra blanca se hicieron añicos como cristal. Los anillos se derrumbaron hacia adentro. Las cámaras de preservación, las estaciones de monitoreo, los túneles de servicio, todo consumido en esa ola expansiva de aniquilación. Un calor tan intenso que redujo la piedra a vapor. Fuego tan puro que solo dejó cenizas estériles. Los infectados se desvanecieron al instante. Su sufrimiento terminó antes de que pudieran siquiera asimilar lo que estaba sucediendo. Cuerpos incapaces de morir finalmente concedieron la muerte que se les había negado durante siglos. Entonces, el destello se desvaneció, dejando solo oscuridad y un cráter de 1 kilómetro de ancho donde antes se alzaba la necrópolis. La superficie de Gater 7 estaba marcada para siempre por lo sucedido allí. Pero ahora estaba limpia, pura. Los infectados habían desaparecido. Su larga pesadilla finalmente había terminado. La amenaza contenida y eliminada. Nos sentamos en silencio un buen rato, observando cómo el planeta se encogía a medida que acelerábamos. Finalmente, Declan nos trajo agua y barras de raciones, y comimos mecánicamente, con el cuerpo necesitando combustible, incluso cuando nuestras mentes estaban en otra parte. ¿Qué les decimos?, preguntó Teal finalmente, con su voz. Declan reflexionó un buen rato antes de responder. La verdad, en parte. Encontramos una instalación de cuarentena imperial abandonada. Un centro de contención biológica que sufrió una falla catastrófica del sistema. Lo destruimos para evitar cualquier posibilidad de propagación de la contaminación. ¿Y el síndrome perpetuo?, preguntó Asher, los millones de personas atrapadas allí. No los mencionamos, dije, tomando la decisión. Todavía no. Quizás nunca. El Imperio selló este planeta por una razón. El síndrome perpetuo es algo que la gente intentaría replicar si supiera que existe. Algún investigador idiota creyendo que podría perfeccionarlo. Alguna organización militar creyendo que podría convertirlo en arma. Alguna secta creyendo que encontró el camino a la inmortalidad. Así que mentimos. Dicho esto, protegemos a la gente del conocimiento que los destruiría. Corregido. Los infectados de Katara 7 ya no están. Su sufrimiento ha terminado. Si se corre la voz sobre los efectos del síndrome, otros podrían sufrir la misma suerte. Y esas personas no tendrán a nadie que les dé piedad. Nathaniel se miró las manos un buen rato. Bueno, mantendremos el secreto por ahora. Asa desapareció para hacerles escáneres y regresó 20 minutos después, exhausta pero aliviada.
Se nos realizó un estudio completo a todos. Análisis de sangre, neuroimagen, muestras de tejido, análisis celular. Todos contuvimos la respiración. Estamos limpios. No hay signos de infección ni actividad celular anómala. El síndrome perpetuo requiere una exposición prolongada durante al menos semanas, según el historial médico. No estuvimos allí el tiempo suficiente para la transmisión. El alivio fue abrumador. Declan se rió, un sonido ligeramente histérico que controló rápidamente. Daniel cerró los ojos y respiró hondo, la tensión finalmente desapareció de sus hombros. ¿Estás completamente seguro?, pregunté. Tan seguro como puedo estarlo sin meses de observación, pero todas nuestras lecturas actuales son completamente normales. Función celular, actividad neuronal, todo. No estamos infectados. Ponemos rumbo a los territorios del borde exterior, lejos del espacio imperial donde se formularían preguntas, lejos de cualquiera que quisiera profundizar en lo que habíamos encontrado. Nat dedicó el viaje a cifrar nuestra documentación, crear copias de seguridad redundantes y preparar información demasiado importante para perderla, pero demasiado peligrosa para compartirla. A los 3 días de viaje, lo encontré en el mirador, contemplando las estrellas con una bebida en la mano. La primera desde que salimos de Katara 7. ¿No podías dormir?, pregunté. Sigo viendo sus caras, las de los que se despertaban, la confusión en sus ojos, el miedo. Esa mujer buscando a su bebé. Les diste paz, dije. Recuerda que nos rogaban que termináramos con esto. Aquella anciana del túnel nos pidió clemencia. Se la dimos. Lo sé, intelectualmente lo sé, pero sigo pensando en la niña que vi allí de pie, ya tan desdichada. Y me pregunto cuánto tiempo llevaba así antes de que llegáramos. Cuánto tiempo había estado atrapada en un cuerpo que no la dejaba morir, con una mente que ya se había ido. Nos sentamos en silencio un rato y entonces notó que lo observaba atentamente. ¿Qué? Tu mano. Sigues flexionándola. Bajó la mirada y vi el ligero temblor en su mano derecha. Apenas visible. Podría ser fatiga. Podría ser estrés. Podría ser alcohol. Podría ser otra cosa. No es nada, dijo rápidamente, envolviendo su vaso con la mano. Solo estoy cansado. Ha sido una semana larga. Asa dijo que estamos limpios. Y probablemente tenga razón. 99% de razón. Pero siempre existe ese 1%, ¿no? Esa posibilidad de que nos equivoquemos. De que el periodo de incubación sea más largo de lo que indicaban los registros antiguos. Que la infección podría estar latente. Que ya estaba cambiando y aún no lo sabía. Me miró a los ojos. ¿Cómo lo sabríamos? Si los síntomas tardan años en manifestarse, ¿cómo sabríamos con certeza que estamos a salvo? No tenía respuesta para eso. 5 días después, llegamos a nuestro destino. Una pequeña estación en espacio neutral donde podíamos descargar nuestra documentación a un almacén seguro, donde podíamos separarnos y desaparecer en la inmensidad del espacio humano. Antes de despedirnos, hicimos un pacto, nos vigilaríamos mutuamente, nos registraríamos periódicamente, nos monitorearíamos para detectar cualquier signo de infección, y si alguno de nosotros mostraba síntomas, si alguno de nosotros empezaba a mostrar signos de síndrome perpetuo, lo manejaríamos rápidamente, permanentemente, antes de que se propagara, antes de que nos convirtiéramos en lo que destruimos. Vi a Nat alejarse del eco del meridiano aquella última vez, con la mochila al hombro, rumbo a lo que viniera después, y noté que seguía flexionando la mano derecha, abriendo y cerrando los dedos como si estuviera comprobando si aún funcionaban bien. Quizás no fuera nada. Probablemente no fuera nada. Pero 3 meses después, al revisar el canal de comunicación seguro que habíamos establecido, encontré un mensaje de Declan. Nathaniel no había tenido su última llamada. Intentó con sus ubicaciones conocidas. No hubo respuesta. Pensé que debería saberlo. Me quedé mirando el mensaje un buen rato. Luego lo borré e intenté con todas mis fuerzas no pensar en su significado. Intentó no imaginar a Nat solo ahí fuera, flexionando la mano y mirándose en el espejo,
intentando recordar su nombre, intentando aferrarse a quien era solo un día más, sabiendo que con el tiempo el olvido también le llegaría, como les había llegado a todos los demás. Espero que Asa tuviera razón sobre el tiempo de exposición. De verdad espero que tuviera razón. Pero tarde por la noche, cuando no puedo dormir, me encuentro flexionando las manos, mirándome en el espejo, poniendo a prueba mi memoria solo para asegurarme, solo para estar segura, y preguntándome cuánto tiempo me queda antes de olvidarme de comprobarlo.